hermanos, amigos y amigas, bendiciones para todos. En esta mañana de Shabbat, de sábado, quiero compartir con ustedes el capítulo 11 de Éxodo. Vamos a poder ver con toda la fuerza, con toda la magnitud, la liberación del pueblo de Israel de las manos de Egipto. Es uno de los capítulos en realidad más impactantes que se encuentran en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Y desde aquí van a nacer diferentes historias que también van a ser complementativas, también muy fuertes algunas, pero dentro de todas las que más marcaron la historia, estas en específico del pueblo de Israel, en la historia, y no solamente en la historia, sino que en la realidad de la historia, aconteció. Evidencias que muestran no solamente la escritura, sino también en vestigios que han sido encontrados directamente en el sector del Mar Rojo, han podido corroborar que efectivamente esto es así, que esto sí pasó, que sí sucedió. En el cruce del Mar Rojo pueden ver a Ronald Wyatt y Jorge Fleffer y otras personas más que han estado trabajando también para poder demostrar de que estos vestigios sí eran reales, estos vestigios de la historia, y además de que quedaron escritos en copias, se puede decir que dentro de un 95% han sido corroboradas, que no se ha cambiado desde que inició. Entonces, estas copias han sido mano a mano y si nosotros comparamos con otros libros que existen dentro de las historias de Sócrates, de Platón, que son muy poca la cantidad de copias y se sabe de que dentro de ellas nosotros podríamos cuestionar a los historiadores porque son tan pocas las copias y han sido manipuladas. En cambio, hay sobre 100 copias de lo que corresponde al Antiguo y al Nuevo Testamento, y estas copias que han sido encontradas, me refiero a la escritura en forma general, y estas copias que han sido encontradas han sido verificadas y cada una coincide con la otra en un 95%, así que tenemos más solidez de que la escritura es el libro más que más se ha sostenido en el tiempo y en la historia, y lo que indica de que esto sí sucedió. Además de tener nuestra fe y además de tener actualmente al pueblo de Israel vivo, de tener al pueblo de Israel allá, ¿cierto? En el sector donde están en Jerusalén, y ver a los alrededores y darnos cuenta de que lo que está mencionado en las Sagradas Escrituras son nombres que existen en la realidad, y cada uno de ellos cuenta su historia conforme a lo que está escrito. Entonces, no hay una evidencia diferente. Entonces tenemos que darnos cuenta de que un Dios todopoderoso que existe en el cielo junto con su Hijo, que es nuestro Adón Yahshua, nuestro Señor Jesucristo, que así lo conoce usted, Él vino, ¿cierto? Cristo vino a la tierra, Él es el heredero de las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y ha sido parte de la vida del ser humano. Y como está escrito, algún día, ya no muy lejano, volverá a la tierra por segunda vez. Por lo tanto, vamos a ver esta historia, porque nos estamos aproximando, una vez terminando este capítulo, vamos a interiorizarnos en las profecías. Después volveremos nuevamente a lo que es el Antiguo Testamento, pero iremos directamente y esto le voy dando un avance, iremos directamente al libro de Daniel y a posterior al libro de Apocalipsis, porque ahí están los mensajes principales para toda la humanidad. Entonces, vamos a desarrollar este contenido de la mejor manera posible, con tal de que usted pueda tener una claridad sobre las Sagradas Escrituras. Solo escritura. Como así se nos ha mencionado siempre, como así se lo mencionó Martín Lutero, la sola escritura es lo más importante. Tenemos que aprender a tener solidez en las escrituras para tener claridad en el momento en que nos toque defender nuestros derechos como cristiano, nuestro deber como cristiano y nuestra fe como cristiano. Así que el Señor nos pueda acompañar en este estudio y los invito para orar brevemente. Bendito Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha podido entregar y dar en esta mañana.
Le rogamos de que usted nos pueda dar de su espíritu para de esta forma abrir entonces el conocimiento de las Sagradas Escrituras y puedan ser vívidas en nuestra mente y en nuestros corazones, como si hubiésemos estado ahí. Gracias por todo lo que nos da. Acompáñanos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador personal. Amén. Y dice las Sagradas Escrituras, y Yahweh dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí. Seguramente los va a echar de aquí del todo. Entonces, una plaga más. Esta plaga que tenía que venir sobre la tierra de Egipto va a ser lo suficientemente fuerte como para poder marcar un antes y un después del pueblo de Israel. Habla ahora al pueblo y que cada uno demande a su vecino y cada una a su vecina vasos de plata y de oro. Entonces la solicitud era buscar ciertos artefactos contenedores para poder, y no solamente contenedores, sino que de plata y de oro, para así poder entonces hacer algo que va a suceder más adelante. Y Yahweh dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era muy gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Entonces empezó a ser una persona, cierto, muy eh, temida, muy respetada ya dentro de las personas. Y dijo Moisés, Yahweh ha dicho así, a la medianoche yo saldré por medio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras la muela, y todo primogénito de las bestias. Aquí entonces viene directamente un ataque que proviene del cielo, proviene del cielo, y va a ser específico, solo los primogénitos, solo los primeros. ¿Ya? Primogénitos significa el primero de la familia y siempre es varón, primogénito, masculino. Esta eh, es una de las partes más complejas también de la historia porque nosotros pensamos el primero, y si era una guagüita, y el Señor dijo el primero, porque Él tiene que demostrar su poder y la única forma que Él podía hacerlo era tocando al primero de cada familia de los egipcios para que sintieran el dolor. Ustedes entienden de que el primer hijo, para los, que, para los bebés y para las madres primerizas, su primer hijo es demasiado importante. Así también para los padres que entregaron todo, normalmente si se equivocan o si hacen las cosas bien, es siempre con el primero. Entonces, desde ahí ya continúan formando un criterio y una formación para los que continúan, pero el primero era demasiado importante para ellos. El primero era como la mano derecha también de una familia. El primero era el hombre que se haría cargo también de la familia en el caso de morir el padre. Y así, o sea, hay muchas cosas que involucran siempre el primero y el primero de las bestias también. Entonces, eh, aquí había un compromiso sumamente grande. Quienes habían tenido un primogénito ya muchos años, ellos, el cariño aumenta más, mientras más los años pasan, más aumenta el cariño. Hay padres y madres que aman a sus hijos desde el primer instante y hay otros que van en el proceso amando más a sus hijos. Y mientras más tiempo pasa, más valoran la oportunidad que Dios les da de tener un hijo primerizo, ¿cierto? O el primero, perdón, y el tener después más familia. Van valorando más a la familia. Entonces dice, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono. O sea, desde ahí va a empezar hasta el primogénito de la sierva que está tras la muela o tras cierto, como le llaman el destete, eh, y todo primogénito de las bestias. Entonces, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca fue ni jamás será. Mas entre todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia,
ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que hará diferencia Yahweh entre los egipcios y los israelitas. El pueblo de Israel no va a ser tocado entendiendo de que está ahí en Egipto y no va a ser tocado. En cambio, todo lo que corresponde a la pertenencia de los egipcios, sí, sus primogénitos, en directa incidencia, van a estar ahí. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, sal tú y todo el pueblo que está bajo de ti, y después de esto yo saldré. Y saliéndose muy enojado de el faraón. Yahweh dijo a Moisés, el faraón no te va a escuchar, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Entonces, una vez más, el oído de faraón está cerrado, pero esto tenía un propósito, era demostrar el poder de la mano de Dios. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante del faraón, mas Yahweh había endurecido el corazón de faraón, o sea, nuevamente estaba contendiendo un corazón con el otro. Escucha, escucha, va a morir tu propio hijo, escucha, va a venir un problema muy complejo, pero el corazón de faraón, no te quiero escuchar, Señor. Mas Yahweh había endurecido el corazón de faraón y no envió a los hijos de Israel fuera del país. Entonces, vamos a continuar. Capítulo 12. Y habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será el principio de los meses, será este para ustedes el primero de los meses del año. Entonces el día de la liberación, ese mes de la liberación, iba a ser el primero de los meses. Desde ahí se iba a empezar a contar el orden de los meses del año. Entonces, esto es importante. Este es como cuando nosotros decimos Año Nuevo. Para ellos, el día de la liberación, el pueblo de Israel, el día de su liberación fue o ese año, ese mes en específico, fue el inicio de todo. Fue como un génesis, o fue como cuando dicen las personas, ¿cierto? Un antes y un después. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de aqueste mes, tómese cada uno un cordero por la familia de los padres, un cordero por familia. Entonces, aquí es importante tener consideración respecto a este día en específico, aqueste, ¿ya? El 10 de aqueste, en otras versiones, yo sé que va a salir traducido, pero si usted lo busca, desde ese día usted va a entender cuándo fue liberado el pueblo de Israel. Y desde ahí se marca como el año nuevo. Vamos a hablar un poco más adelante respecto a esto, ¿ya? Pero dice, ¿qué cosa? Tómese cada uno un cordero por la familia de los padres. Un cordero por familia. O sea, cada padre de familia tenía que tomar, o cada persona más adulta de una familia tenía que tomar un cordero. Y eso iba a ser para toda la familia que estaba ahí. Más si la familia fuere pequeña, no bastante para poder comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato, el que está más cerca de la casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echará la cuenta sobre el cordero. Entonces tenían que repartir de por sí ese cordero, intentar comerlo durante el tiempo que le estaban mencionando, porque tiene esto una directa relación cuando nosotros decimos al Cordero Pascual, ¿cierto? Estamos también refiriéndonos a Cristo. ¿Por qué nos estamos refiriendo a Cristo? Recordemos que en la Santa Cena se parte el pan y se reparte lo que es el vino, que es la sangre de Cristo. Y Cristo fue un cordero. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo. Entonces, la referencia del cordero este que estaban mencionando tenía que ser consumido, ojalá completo, dentro de este proceso. eh, y el cuerpo de Cristo fue completo, no fue despedazado, antes bien fue repartido por todos, por toda la humanidad, no por un grupo específico, pero esto sí, este cordero estaba representado por los grupos de las familias de aquella época. Entonces era importante este cordero. Y dice, el cordero será sin defecto. ¿Se percatan? Y Cristo era sin defecto. Macho de un año. Tomarás, tomaréislo de las ovejas o de las cabras. Habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación y el pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces, ellos tenían que guardarlo desde el día en que fue dado a conocer, ¿cierto? Esta orden, 14 hasta el día 14 de ese mes. Y toda la congregación, no había ninguno que no tuviera que hacer eso. Entonces, después, entre 2 tardes importantes, iba a ser cierto inmolado. Y tomarán de la sangre, no es que se la vayan a tragar, no, sino que la van a tomar y la pondrán en 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. La sangre va a servir para poder cubrir sus hogares. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Entonces aquí ya el Señor está empezando a dar a conocer que la sangre no se toca, no se come. Entonces si usted, amigo oyente o amiga oyente, consume carne de animales, bueno, aquí la Escritura está mencionando de que la sangre, incluso en el Antiguo Testamento, no se debe de tocar. Y en el Nuevo Testamento incluso se nos menciona que Pablo dice, una cosa les pido, que se abstengan de sangre, de ídolo y de ahogado. Entonces, la sangre no se puede consumir de los animales. No puede, porque en la sangre está la vida. Así dice las Sagradas Escrituras. Y en aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Las hierbas amargas representan la amargura, ya con la cual tuvieron que pasar de este tiempo de esclavitud, incluso hasta casi el día de su liberación, hubo amargura. Y los panes sin levadura, la levadura representa el fermento, el pecado. Entonces por eso debían de ser panes sin levaduras. Ninguna cosa comeréis de él cruda. Esto es importante. Las personas que consumen carne, la carne semicruda no se debe de comer. ¿Es cocida o no es cocida? ¿Ya? Y si no es cocida, obviamente se está faltando al mandato. Entonces, ¿cómo debe ser? Cocida. Ni cocida en aguas, sino asada al fuego. Y esto en específico ahora para las personas que van a recibir esta liberación, o sea, el pueblo de Israel. O sea, ¿esto qué implica? Que el pueblo de Israel esto lo tiene eh, como no como tradición, pero sí como un mandato de generación tras generación. Por lo cual, entonces, si nosotros fuéramos donde ellos, nosotros veríamos que en el mismo día en que fueron liberados, ellos tienen en el día 14 del mes, tienen cierto un corderito para poder entonces sacrificar y ellos van a comer las hierbas amargas y van a asar este corderito y que era sin defecto y lo van a comer y no van a haber cierto no van a haber panes con levadura sino panes sin levadura eh, y todo esto va a tener también una connotación, o sea, es algo que hasta los días de hoy es así, ellos lo cumplen. Y dice, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que habrá quedado hasta la mañana, habéis de quemarlo en el fuego. Entonces, si algo quedaba, ¿en dónde entonces se quemaba? En el fuego. Entonces, si esto representa a Cristo, ¿cómo se puede mencionar y esto que sobre
O sea, de Cristo no sobra nada, pero hay algo que sí nosotros debemos de entender, que Cristo sufrió un calvario por culpa de nuestra liberación. Y ese es el fuego. La Escritura habla del fuego de las pruebas. Entonces, ahí es donde hay un punto demasiado fuerte para nosotros, porque Él sí pasó por el fuego, y el fuego que Él pasó fue el fuego de nuestra liberación. Y así habéis de comerlo. Cíñanse vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, en vuestro bordón, en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Yahweh. Entonces, el pueblo de Israel se le estaba mencionando de que este día de liberación va a ser la Pascua para Yahweh. Entonces, cuando usted escuche la Pascua de Israel, es este día de liberación. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Yahweh. Nosotros sabemos de que no existen dioses más que nuestro verdadero Dios, pero aquí dice dioses con D minúscula, por lo tanto está hablando de quiénes, de la idolatría. Y ahí están todas aquellas cosas que ellos tenían por costumbre. Isis, Horus, Set y otros más que también ellos, como los egipcios, adoraban. ¿Ya? Y la sangre os será por señal en las casas de vosotros, donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando y heriré la tierra de Egipto. Entonces, la sangre era el escudo. Para el cristiano, la sangre de Cristo es el escudo de su liberación también. Y cuando él ve la marca de la sangre en la vida del cristiano, él va a pasar de largo en el día del juicio. Y cuando esta marca no está, entonces esa casa será culpada de juicio. Recordemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, entonces nuestra vida también tiene una sangre que se está cubriendo. Es la sangre de Cristo, la cual se está cubriendo en nosotros. Así cuando venga el tiempo del juicio, cuando se habla acerca de la marca de la bestia, también es un símbolo para demostrar de que el pueblo de Dios está marcado en la sangre de Cristo o no está marcado en la sangre de Cristo. Y este día os ha de ser en memoria, o sea, esto siempre lo van a tener que recordar. Ya habéis de celebrarlo como solemne a Yahweh durante vuestras generaciones. ¿Y qué significa solemne? El pueblo de Israel, ellos tenían que recordar con mucho respeto este día, con mucho respeto. Es un día donde ellos tenían que comprender la importancia de la liberación. En cuanto a la liberación, solo les puedo dar a conocer esto. Todos hemos sido liberados de una forma diferente, pero todos hemos sido liberados de pecado cuando aceptamos a Cristo. Y ese es nuestro solemne día de inicio de la solemnidad de nuestra vida. Para ellos, ese día de liberación era la solemnidad. Ahora, nuestro día más solemne va a ser cuando veamos regresar a Cristo en las nubes. Y Él entonces venga por nosotros y nos lleve. Y esto es estatuto perpetuo. Así lo celebraréis. Entonces, el pueblo de Israel, quienes habían sido sacados de Egipto, este es un estatuto para ellos, es una obligación para ellos. ¿Ya? Esta obligación que ellos tienen dice que es perpetua. Nosotros tenemos por costumbre, cuando decimos perpetuo, estamos mencionando algo que es para siempre. Acá se ocupa la palabra aolam. Y la palabra aolam en realidad significa de que su pueblo lo va a continuar haciendo para siempre. ¿Hasta cuándo? No lo puedo mencionar. La escritura en Isaías dice que ni una jota ni una tilde, ¿cierto? O sea, hasta que cielo y tierra sean renovados, nos menciona en Isaías 66.
Y en el Mateo capítulo 5 dice que ninguna jota ni una tilde será removida de la ley hasta que cielo y tierra pasen. Entonces, cuando se refiere a cuál ley se refiere, se está refiriendo obviamente a los 10 mandamientos. En cuanto a esto, para ellos, desconozco cuándo es su perpetuo. Esa es una realidad. Y cualquier persona que diga hasta cuándo es el perpetuo, se estaría equivocando si no está bajo la escritura. Como nosotros estamos siguiendo capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, encontraremos ese día, posiblemente. O quizás no lo encontraremos, pero lo entenderemos en el momento en que se desarrolle. Pero para nosotros, ¿qué sería lo importante? ¿Por qué estudiar el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento debemos de estudiarlo porque aquí nosotros vamos a encontrar fechas, eh, vamos a encontrar algunos de los inicios de la santificación del pueblo de Israel que nos sirven como ejemplo para nosotros, pero nuestra base de por sí, lo más fuerte, encontramos la santidad y los símbolos en el Antiguo Testamento y algunas profecías también en el Antiguo Testamento, y para el Nuevo Testamento la herencia, o sea, el heredero original de toda la Escritura, que es Cristo y su cumplimiento en él. Y él demostrará qué cosa fue símbolo y qué cosa no es símbolo. Entonces, el Antiguo Testamento tenemos que entender la simbología porque llegaban a Cristo y alguien que va a predicar a Cristo necesita saber el Antiguo Testamento. Y alguien que va a predicar a Cristo necesita saber cuáles eran los procesos que se hacían en el Antiguo Testamento para poder explicar los procesos del Nuevo Testamento. Entonces, toda persona que diga que el Antiguo Testamento pasó y no le permita leer, tenga ojo, porque a nadie se nos ha puesto una pistola en el pecho para poder decir que no podemos leer el Antiguo Testamento. Y no es pecado leer el Antiguo Testamento. Antes bien es una ayuda para todo el verdadero cristiano porque va a entender la simbología de la escritura y va a poder entender también las profecías con mayor claridad. Entonces, todo pastor, anciano, ministro, profeta que pueda existir o alguna persona, ¿cierto?, que tenga revelaciones o como sea, aquí estoy hablando para todo el que está diciendo que es parte del cuerpo de Cristo y que está cumpliendo alguna función. Yo no soy quien para poder discriminar si sí o si no, pero algo que sí es importante es que toda persona que a nosotros nos quite las cartas del Antiguo Testamento está incumpliendo con la voluntad de Dios. Por lo tanto, toda persona que incumpla con la voluntad de Dios será reo de castigo de parte de Dios porque está obligando a la gente a no entender la verdad para comprender el tiempo del fin. Vuelvo. Y este día os ha de ser en memoria y habéis de celebrarlo como solemne a Yahweh durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada de Israel. Entonces, miren lo importante que no hubiera eh, levadura dentro de los hogares. El primer día habrá santa convocación. Entonces se van a reunir y asimismo el séptimo día tendréis como una santa convocación y ninguna obra se hará en aquellos días, excepto solamente que que aderecéis lo que cada uno o cual hubiere de comer. Entonces, aquí lo que se nos está dando a conocer es que tanto el primer día como el séptimo día eran importantes en los panes sin levadura, en la santificación de lo no leudado, hasta llegar al día del Cordero. Y el que algo tuviese de ese cordero o de levadura, si algo hubiese que no permita, sobre todo se menciona el pan o la levadura dentro de los hogares, si estaba ahí, entonces ya no pertenece al pueblo, nada más que hacer.
Y guardaréis la fiesta de los ácimos. Esta es otra fiesta del pueblo de Israel. Porque en aqueste, el mismo día que saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este día en vuestras generaciones por costumbre perpetua. ¿Por qué este día de, de Aqueste o este mes de Aqueste tiene otro nombre y nosotros tenemos otro nombre? Recordemos que nosotros fuimos llevados al calendario greco-romano, ¿ya? O gregoriano, y este calendario que nosotros estamos viendo en la actualidad no coincide ni siquiera en los nombres, ¿ya? De hecho, si nosotros decimos diciembre, diciembre en realidad corresponde a 10. Y si usted va viendo el orden de los otros meses, se va a percatar de que está todo desordenado. Los nombres corresponden también a ciertas personas a las que adoraban. Entonces, y los feriados también, ojo con eso, los feriados también están dedicados a ciertas cosas que no eran bíblicas. O sea, no pertenecen, o sea, el día del papá, el día de la mamá, el día del hijo, el día del viejito pascuero, el día incluso hasta de la Semana Santa es incorrecto, no es la fiesta, la celebración de la muerte de Cristo, sino estamos nosotros celebrando, supone, la resurrección de Cristo. Y si es o no es dentro de la fecha, ese es otro tema, es otro tema. Entonces, tenemos que verificar, sobre todo ahora que ya estamos acercándonos a estas fechas, entender bien cuál era el mes de la Pascua. Y aquí nos está diciendo que el primer mes de ellos es el día de la Pascua, que si se supone que más o menos está entre abril y mayo, ¿ya? Entre los últimos días de abril y mayo. Por ahí se supone que son como los primeros días de la liberación y el inicio de la Pascua de ellos. Eh, entonces ahí también los invito a averiguar un poco más y se van a dar cuenta de lo que se está mencionando al respecto. Y no se come, por si acaso acá, si se percatan, lo que se le pidió al pueblo de Israel es no comer levadura, no, o sea, tener hierbas amargas y comer el corderito. En ninguna parte habla de los mariscos, en ninguna parte habla de otras carnes. Eso es antibíblico. Es antibíblico. Desde aquí viene el verdadero conocimiento de lo que es la Pascua o el inicio de año y de la liberación. Entonces, cuando ellos, por ejemplo, hablan acerca de la resurrección de Cristo, tienen que ver bien primero esto. Y dice, y guardaréis la fiesta de los ácimos porque es en aqueste el mismo día que saqué a vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Aolam. En el mes primero, el día 14 del mes, por la tarde, comeréis los panes sin levadura, hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, aquella alma será cortada de entre la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos. ¿Ya? Cuando se refiere a los ancianos, se está refiriendo a las personas de edad, literalmente. No a ancianos de iglesia, sino a los ancianos de edad de Israel. Y dijo: Saquen y tomen corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Entonces, tal y como la escritura lo había mencionado anteriormente, los patriarcas de cada familia, los patriarcas, el tronco principal, los más ancianos, los más viejitos, tomen entonces un cordero y llévenlo para el día de la Pascua. Tomad un manojo de hisopo y mojadle en la sangre que está en una jofaina y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en la jofaina, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Cuál era la instrucción? Ustedes están resguardados en este día de liberación. No salgan de ahí. El que sale y a esa propia voluntad y puede, será alcanzado por la muerte. Porque Yahweh pasará hiriendo a los egipcios
y no verá la sangre en el dintel y de los dos postes, pasará Yahweh aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Entonces, miren qué importante. Yahweh, ¿qué es lo que va a hacer? Dice que él pasará, pero dice que va a pasar con un heridor. ¿Cómo se llamaba aquel heridor? Pasará. Así se llama, ese ángel heridor se llama pasará. Ese ángel pasará, será el encargado de matar, o pasaré también se le llama. Y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y será cuando habréis entrado en la tierra de Yahweh, Él os dará, como tiene hablado, que guardaréis este rito. Y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este de ustedes? Ustedes le van a decir, la víctima de la Pascua de Yahweh, la cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto. Cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel se fueron, hicieron puntualmente. Ellos no se fueron de las reglas, como nosotros tenemos a veces por costumbre, los que nos decimos cristianos tenemos por costumbre a veces no seguir las reglas de Dios. Ellos siguieron puntualmente. Entonces nosotros, ¿cómo tenemos que aprender a ser puntuales? Porque el Señor también enseña la puntualidad, ser ordenado, como Yahweh había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Yahweh hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se estaba sentado sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Entonces, ¿por quién se inició? Por el primogénito de Faraón. Levantándose aquella noche el Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y había un gran clamor. Imagínense todo puro lamento, todas las casas de los lugares llorando, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Todos estaban de luto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros, o de aquí donde están en Egipto, váyanse. Y los hijos de Israel, e id y servid a Yahweh como habéis dicho. Llegó entonces, ¿cuándo la liberación? Si se percatan, en la noche. Ahí, en la noche, en el crujir de dientes, llegó el momento de la liberación. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e id y bendecidme también a mí. Entonces, ¿qué es lo que quiere ahora? Bendición nuevamente. Faraón tenía una costumbre. Comete un error, pero después bendígame. Este es un ejemplo también para las personas que a veces persisten en el pecado, que hay que tener cuidado. Cometen el error, dejan una tremenda embarrada, ¿cierto? En la jerga que nosotros tenemos, deja un tremendo problema. Y después de que deja este tremendo problema, por favor bendígame. Además, pide bendición. Los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa para poder echarlos de la tierra porque decían, todos somos muertos. Entonces, ellos tenían miedo de que a todos los fueran a matar. Entonces, saquémoslos de la tierra rápidamente antes que todo. Bajemos al descanso. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, demandando a los egipcios vasos de plata, vasos de oro y vestidos. Y Yahweh dio gracia al pueblo delante de los egipcios y prestáronles, y ellos despojaron a los egipcios. Y partieron los hijos de Israel de Ramsés a Socut como 600.000 hombres de pie, sin contar los niños. Entonces imagínense, 600.000 personas, contando solamente a quienes, a los adultos, sin contar a quienes, a los niños. Miren qué importante, sin contar a los niños. Imagínense cuántos más tienen que haber sido. Pero 600.000 de a pie fueron los que estaban siendo contados
como los adultos grandes de pie, ya sin contar a los niños, tremenda cantidad. Y también subió con ellos grande multitud de diversas suertes de gentes y ovejas y ganados, muy muchos, o sea, mucha cantidad. Para que usted sepa más o menos cuántos son 600.000, saque la cuenta. Nosotros estamos aquí en Chile. Saque la cuenta de su país. Busque en internet, en las redes sociales, ¿cierto? Eh, y verifique cuánta es la contabilidad de personas que existen en Chile y ahí haga más o menos la compatibilidad de gente que salió. O sea, son muchos, son muchos. Y cocieron tortas y levaduras de la masa que habían sacado de Egipto, porque no había leudado, por cuanto echándolos de los egipcios, no habían podido detenerse ni aun para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y aquí pongo un énfasis que hay una parte en las escrituras que dice que son 400 y acá dice 430. Entonces como que pareciese que hubiera una contradicción, pero no, no es una contradicción. Uno está redondeando como 400 años y acá dice 430 años. Entonces ahí está la diferencia, pero está dentro de los 400. Uno especifica más que el otro. Y pasados 430 años, en el mismo día salieron todos los ejércitos de Yahweh delante de la tierra de Egipto. Esa noche de guardar a Yahweh por haberlo sacado de ella, de la tierra de Egipto, esta noche deben guardar a Yahweh todos los hijos de Israel en sus generaciones. Entonces esa era la noche, el día de su liberación. Y Yahweh dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Vean qué importante. El pueblo de Israel, ellos son los encargados de comer de esto. Ningún extraño va a comer de ella. Ahora, para poder pertenecer a este pueblo de Israel específico al que se le dio esta ordenanza, usted debe ser circuncidado. Entonces, nosotros no nos circuncidamos, pero más adelante vamos a hablar respecto al bautismo y entonces vamos a intentar entender o llegar a un equilibrio con las Sagradas Escrituras de si es o no es la circuncisión, o si hay algo que represente la circuncisión, y si estoy obligado a guardar todo esto o no. Pero lo más importante es entender de que en específico esto es del pueblo de Israel. Esa es, nuestra mente debe de ir en ese orden. Esto es el pueblo de Israel, esta es la historia, el pueblo de Israel lo sigue haciendo. Yo no nací en casa de circuncidado, por lo tanto entonces, ¿qué debería hacer? Seguir lo que la escritura me va indicando y conforme vaya entendiendo, ir haciendo conforme a lo que las escrituras dicen. Ahora, si usted se circuncida para el pueblo de Israel, va a tener que sacrificar un corderito. Y sacrificar un corderito significa rechazar a Cristo. Significa que la sangre de Cristo no lo va a cubrir porque usted se está circuncidando con el mismo método del pueblo de Israel. Y ellos estaban bajo sangre con juramento. Yahweh dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua y ningún extraño comerá de ella. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después de que hubiere sido circuncidado. El extranjero y el asalariado no comerá de ella. En una casa se comerá, y no llevará de aquella carne fuera de casa, ni quebraréis hueso suyo. Esto no era para poder compartir. Esto realmente es un mandato para ellos porque es el día de Yahweh, es la Pascua de Yahweh, es el día de liberación del pueblo de Israel. Son los que pasaron después más adelante por el Mar Rojo. Son los que vieron las plagas. Yo no las vi. Yo no pasé por el Mar Rojo. Por lo tanto, hoy vamos a ir comprendiendo más cosas. Toda la congregación de Israel les sacrificará. Mas si algún extranjero peregrinare contigo y quisiera hacer la Pascua de Yahweh, séale circuncidado todo varón, y entonces se llegará a hacerla, y será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. Entonces vea qué importancia. Ningún incircunciso va a comer de esta Pascua.
La misma ley será para el natural y para el extranjero que peregrinare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Yahweh a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Y el mismo día sacó Yahweh a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus escuadrones. Y aquí hemos llegado al término del capítulo 12. Que el Señor pueda hacer con cada uno de ustedes, que el Señor pueda seguirnos abriendo el conocimiento, porque tenemos más que hacer. Porque esta vez tomé 2 capítulos, mis queridos amigos y hermanos, es porque estuve difónico el sábado pasado, así que por eso no pude subir un video, pero ya estamos de vuelta, ya nos estamos poniendo al día y próximamente vamos a ver nuevamente desde un capítulo en adelante, ¿ya? Pero vamos a intentar también apresurarnos para entrar a lo que son las profecías, que es lo que más es importante en este tiempo para alcanzar a saber qué hacer. Recuérdense que el Señor no hace nada sin antes avisar a sus siervos por los profetas. Así dice el libro de Amós. Así que el Señor les bendiga, que el Señor pueda hacer con ustedes. Un muy fuerte abrazo a la distancia. Somos los del camino y que el Señor nos pueda permitir juntarnos en alguna instancia. Y si no, hoy día nos vemos y mañana nos vemos en la venida de nuestro Señor. Así que el Señor pueda hacer con cada uno de ustedes. Un muy fuerte abrazo.